¿Ok? Entonces vamos a empezar con las exposiciones. Los demás jóvenes tienen que tomar nota con respecto a las exposiciones, porque puede ser que tome un dato relevante con respecto a las exposiciones y haga una pregunta en el examen con alguna de las argumentaciones que yo mire en la exposición. Entonces, vamos. ¿Se pueden hacer preguntas después o no? Claro que sí. Vamos. Dígame. ¿Cuál es el tema de la primera exposición? Ya se lo van a decir sus compañeros. Y cuando estén exponiendo jóvenes, nadie me tiene que apagar la cámara. Nadie. Ok, ahí va la diapositiva, jóvenes. Todo suyo. Ay, Dios. ¿Ya comienzo? Permítame. Yo lo voy a presentar. Ok, vamos a ver. Bueno, buenos días compañeras y maestras. Nosotros somos el grupo número 1 y les venimos a hablar sobre los sistemas biológicos de los seres humanos. Y yo voy a empezar mi compañera Gabriela. Ay, perdón. Ok. Un sistema biológico es una red de entidades biológicamente relevantes. La organización biológica abarca varias escalas según la estructura del funcionamiento y se determina en el funcionamiento de estructura según el organismo, según el sistema. Una de las escalas es macro. Podemos darle los ejemplos como población de organismos. De micro a nanoscópica podemos dar los ejemplos de células, orgánulos o organulos y vías reguladoras. Un sistema biológico no se debe confundir como un sistema vivo, sino más bien como un organismo vivo. Dentro del cuerpo humano tenemos los sistemas nervioso, circulatorio, digestivo, excretor, respiratorio, muscular, que a continuación van a definir nuestros compañeros. ¿Terminaste? Bueno, yo les voy a hablar sobre los sistemas. El número 1 es el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es parte de nuestro cuerpo y nos ayuda no solo a percibir, integrar y responder al mundo que nos rodea, sino también a enviar, recibir e interpretar información de todas las partes de nuestro cuerpo. De hecho, el sistema nervioso monitorea y coordina todas las acciones voluntarias, por ejemplo, caminar y que decidimos hacer en forma consciente y las actividades involuntarias como la respiración y la digestión que suceden en una decisión propia. Después tenemos el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. ¿Qué hace el sistema endocrino? Pues el sistema endocrino, las glándulas endocrinas liberan hormonas en torrente sanguíneo. Esto permite que las hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo. Podemos decir también que el sistema endocrino regula la cantidad se libera de cada una de las hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias como el calcio en sangre. Hay muchas cosas que afectan en las concentraciones hormonales, como el estrés, las infecciones y los cambios de equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre. Pasemos a la otra diapositiva. También está el sistema circulatorio, que es el encargado de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Se integra el corazón y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. El corazón es una bomba muscular y se considera el centro del sistema circulatorio. Las arterias transportan sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hasta los tejidos.
mientras que las venas llevan la sangre poco oxigenada en dirección del corazón. Las arterias y venas pulmonares son la única excepción a esta regla. Las capilares son el sitio donde tiene lugar el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. Ahora pasamos con el aparato digestivo. Bueno, sistema digestivo. Es un conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de tejidos. Los desechos que no se pueden utilizar salen durante las evacuaciones intestinales. Las partes del aparato digestivo son la boca, la faringe, garganta, esófago, estómago, intestino delgado, tanto como el grueso, el recto, el ano. Además, incluye las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, que producen los jugos digestivos y las enzimas que se usan durante la digestión. También se llama aparato digestivo. La función principal del sistema digestivo es convertir el alimento en moléculas pequeñas y hacerlas pasar al interior del organismo. Los alimentos pasan por un proceso de fragmentación mecánica de la degradación de los alimentos, son absorbidos a través de la pared del intestino delgado hasta la sangre que los transporta a los tejidos del organismo para su utilización o almacenamiento. Los residuos no digeridos del alimento son eliminados como heces. Sigue mi compañera Lizzie. Bueno, yo les voy a hablar del sistema respiratorio. El sistema respiratorio, el órgano principal de que se encarga del movimiento de la respiración son los pulmones, tanto de los seres humanos como los animales. Sus principales órganos son la boca, la faringe, la nariz, la tráquea, el diafragma, los bronquios. Ahora el sistema excretor. El sistema excretor se encarga de desechar nuestros desechos. El sistema excretor está compuesto por vena cava inferior, vena renal, arteria, aorta, arteria renal, riñón, vejiga, urinaria y uretra. Ahora el sistema reproductor. El sistema reproductor está compuesto por dos, masculino y femenino. El sistema masculino se encarga de depositar los espermatozoides en el aparato femenino de la mujer. Y el aparato femenino se encarga de desarrollar los espermatozoides. Ahora el sistema muscular. El sistema muscular tiene más de 160 músculos en todo el cuerpo. El sistema muscular se encarga de hacer movimientos, desarrollar la fuerza necesaria para nuestro cuerpo. Ahora los dejo con mi compañero Yafet. Antes de hablar, hay que saber que hay 4 grupos que son el sistema somático, el sistema de vísceras, el sistema circulatorio y el sistema nervioso. Estos comprenden el sistema somático, es lo que da forma al cuerpo y también que realiza funciones realiza funciones para detener funciones biomecánicas de nuestro cuerpo. El sistema de vísceras es de todo El sistema de vísceras es todo lo que tiene que ver con lo vegetal, o sea, como el metabolismo, la reproducción y la digestión. El circulatorio es de todos, que transporta todos los fluidos, como la sangre y
la sangre y la linfa. Y el sistema nervioso es para controlar los impulsos nerviosos. Ahora, el sistema esquelético comprende con los sistemas esqueléticos tiene 200 huesos y con la misma función de los músculos transmite, puede ser, nos ayuda. Vamos, relájese, relájese. Vamos a hacer vos podés. El sistema esquelético tiene 200 huesos y que nos ayuda con el sistema locomotor o los músculos, nos ayuda a poder trasladarnos de un lugar a otro voluntariamente. Además, el esqueleto también produce sangre y pues ayuda y produce sangre y es concentrado en calcio. El sistema inmunológico no es para protegernos de agentes exteriores, de patógenos. Su función es exterminar a los patógenos. Lo buscan, lo atacan y lo eliminan. Y también se activan varios procesos biológicos en forma de alarma para saber, como el pus, irritación y mucosidades. Ahora el sistema linfático. La constituye los ganglios linfáticos, además de conductos y vasos por donde viaja la linfa. La linfa es por donde se encuentran los glóbulos blancos, que es para defender el organismo, o sea, el sistema inmunológico. Y el sistema tegumentario está constituido por el órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel, que también lo comprenden las uñas y los vellos. Su función es proteger el cuerpo de agentes externos y además de permitir mantener constante temperatura mediante la transpiración en verano y permite bajar la temperatura, mientras que en invierno evita la pérdida de calor. Bueno, para dejar más en claro qué es el sistema biológico tiene por sí un sistema vivo y tiene esquemáticamente la capacidad de cambiar, reproducirse y y controlar su propia actividad según las circunstancias. Entonces, gracias. Ok, respóndanme las siguientes preguntas. Me dijeron cuántos músculos tiene el cuerpo humano. Dijeron un dato que en ese dato no es irrelevante. ¿Cuántos músculos tiene tiene el cuerpo humano, perdón? ¿Músculos o huesos? Músculos. Músculos. Es que dijeron 60 o 600, no me acuerdo. Si van a dar un dato, jóvenes, los músculos son 650 que tiene un cuerpo humano. Jafet habló sobre los huesos, dijo 200, pero no hay 200, son 206 huesos humanos. Entonces, a partir de eso tienen que estandarizar bien, jóvenes, cuando hablan de cifras, porque 600 me lo dejan muy corto, o 60, creo que escuché más que todo como que 60. Entonces, no, jóvenes, son 160, dijo, ¿verdad? Entonces, sí, entonces es 650 músculos y 206 huesos que tiene el cuerpo humano. Después dejamos las preguntas, jóvenes, empieza el segundo grupo. El segundo grupo está conformado por Daddy, Misty y Nolvia. ¿Están listos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok.
Profe, no se le escucha. Empiecen. Profe, esa es nuestra presentación. Esa es El otra, grupo. profe. Profe, son las 3. No les creo. ¿Cómo tienen su exposición, chicos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo guardaron el documento? Daddy, ¿cómo estaba? Bueno, buenos días, compañeros, maestra. Mi grupo y yo les vamos a hablar un poco sobre el tema de intercambio gaseosos. El intercambio de gases es la prohibición de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo a los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones entre los alveolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales se encuentran localizados en las paredes de los alveolos. El aire entra primero al cuerpo a través de la boca o la nariz y se desplaza rápidamente a la faringe o la garganta. Desde ahí el aire pasa a través de la laringe y entra en la tráquea. La tráquea es un tubo fuerte formado por anillos de cartílago, esto para evitar que se desplome. En los pulmones, la tráquea se divide en bronquios izquierdo y derecho, los cuales más adelante se dividen en ramales cada vez más pequeños, llamados bronquiolos. Los bronquiolos más pequeños terminan en pequeños sacos llamados alveolos, los cuales se inflan durante la inhalación y se desinflan durante la exhalación. En realidad, los alveolos comparten una membrana con los capilares. Sí, así de cerca están. Esto para permitir que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan, es decir, que se muevan libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. El intercambio de gases permite al cuerpo reponer el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Ambas muy necesarias. Daddy. Y la otra. Diagnóstico del deterioro del intercambio gaseosos. Está relacionado de forma indirecta a las características definitorias de la alteración de la profundidad respiratoria, taquipnea. Taquipnea es el que se le llama la respiración anormal rápida y a menudo poca profunda, pero no son causadas por enfermedades subyacentes, sino por ejemplo hacer ejercicio, la ansiedad, el estrés, la ira y etcétera. Bradypnea es el término médico que se utiliza para referirse a la disminución de frecuencia respiratoria por debajo de los 12 respiraciones por minuto a los adultos y de 30 respiraciones por minuto a los niños. Y digamos, eso por ejemplo es cuando uno va al médico y le ponen el estetoscopio en la espalda o en el pecho y le dice que inhale y exhale. Bueno, de acuerdo a Nanda, y North American Nurse Diagnósticos Asociación, este diagnóstico pertenece al dominio de eliminación e intercambios y a las clases de la función respiratoria. Tiene como características definitorias batir las alas nasales, cefalia al despertar, cianosis solo en neonatos, confusión, color de piel
color de piel anormal, o sea, pálida o oscurecida, diafóresis, que es dióxido de carbono disminuido, disnea, disturbios visuales, gases sanguíneos arteriales anormales, hipercania, hipoxemia, hipoxia, inquietud, irritabilidad, pH, alteración anormal y respiración anormal, que entre estos se encuentra el ritmo, frecuencia, profundidad, somnolencia y taticardia. Y bueno, sí, mi compañera Olvia. Bueno, buenos días compañeros. Yo les voy a exponer de los tipos, la respiración en las plantas, animales y el ser humano. En el ser humano, como todos sabemos, el oxígeno entra por la nariz. El recorrido del aire en nuestro sistema respiratorio, que entra por por las fosas nasales, la faringe, la laringe y posteriormente pasa por los bronquios y los bronquiólogos. Y finalmente realiza su función en los pulmones, acompañado de la sangre. Por ello, los alvéolos están estrechos contactos con los capilares. Cuando el alvéolos se llenan con aire que nosotros ingerimos, por decirlo así, o respiramos, se difunde hacia la sangre de los capilares que bombea por el corazón hasta el tejidos del cuerpo. El dióxido de carbono no se difunde desde la sangre a los pulmones, desde donde se exhala el aire. La respiración en los animales, como sabemos, hay respiración directa e indirecta, que es por medio de difusión en los animales poníferos, cnidarios, alceterios y planimetos, a través de sus células que se encuentran en el agua. Por ejemplo, los animales acuáticos, su respiración se encuentra en el agua. En las plantas, como todos sabemos, todo ser humano o ser vivo respira. Las plantas respiran por medio de sus hojas. Las plantas, como todo ser humano y seres vivos, también respiran. La respiración permite que las plantas puedan producir la energía necesaria para poder realizar sus funciones necesarias y vitales. El intercambio de gases en la respiración de las plantas requiere de un intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono, se encuentra por difusión, tanto en la fotosíntesis como en la respiración celular. Las plantas intercambian gases con la atmósfera, y la respiración, el intercambio de gases en las plantas se da por el día y por la noche. En la fotosíntesis, el dióxido de carbono lo respiran las plantas y expulsan el oxígeno, y en la respiración las plantas respiran oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Gracias. Ok, bien. Vamos con el tercer grupo y después hacen las preguntas y en relación por orden. Ok, vamos a ver. Ay, chicos, ya perdí su diapositiva y fue la primera que había encontrado. Ayúdenme, ¿cómo tienen la diapositiva? Como biología 2, ¿verdad? Sí, grupo número 3. Ok, vamos a ver ahorita. Vamos a ver.
Exposición, exposición. No, ustedes fíjense que no la hay. Exposición de ciencias naturales, le puse, ya la biología, grupo Ah, número grupo 3. número 3, ya. Ok. Empiecen, chicos. Buenos días, compañeros y maestras. Nosotros somos el número 3 y le venimos a hablar sobre los elementos biogenéticos. Los dejo con mi compañera Jennifer. No sale la diapositiva. Buenos días, compañeros y maestros. Yo les voy a hablar sobre qué son los elementos biogenésicos. Jennifer, ¿por qué no le sale la diapositiva? No, ahora sí me sale. Ahora sí me salía, profe. Bueno, los elementos biogenésicos. La materia está formada por átomos que son las partículas divisibles más pequeñas de un elemento. En la naturaleza existen elementos químicos naturales y sintéticos. Estos últimos se caracterizan por ser inestables. Los elementos biogenésicos o elementos provienen de la palabra bio, que significa vida, y genésico, origen de la vida. Son elementos químicos naturales que por selección natural participan en la integración y funcionamiento de la materia viva. Los bioelementos forman parte de las biomoléculas o macromoléculas orgánicas, como las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, que son las moléculas complejas que le dan vida y energía a la célula. Bueno, los bioelementos biogenéticos son 25 y se clasifican según su frecuencia. Y son macrocomponentes en primarios, secundarios y olígenos. Cada elemento es indispensable, realiza una función vital específica por su carencia o exceso pueden alterar la salud y producir enfermedades. Bueno, alrededor del 95% de la materia viva está formada por el carbohidrato, el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno, que son los que se hallan en la mayor abundancia. En las biomoléculas, el otro 5% lo forman el resto de los biogenésicos que presentan poca cantidad. Bueno, los elementos biohomogenésicos son todos aquellos elementos químicos que se designan para formar parte de la materia viva. Bioelementos primarios o principales son los elementos mayoritarios de la materia viva. Bueno, como ya había mencionado antes, que lo constituye el 95% de la materia viva y también de la masa total. No, profe, estoy en la... Bueno, son impredecibles para la vida porque permiten las funciones básicas como la respiración de los animales, la fotosíntesis en las plantas y las transmisiones de energías. En pocas palabras, los bioelementos o elementos biogenésicos son aquellos elementos químicos presentes en seres vivos. Los principales elementos biogenésicos más abundantes en la materia viva son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el hidrógeno. Gracias. Ahora sigue mi compañero Juan. ¿Ahora sí cambio de diapositiva? A la compañera Johanna. Ella hizo cartel didáctico y no está dentro de la diapositiva. No está dentro de la diapositiva. No, porque ella hizo cartel didáctico. Ok. Vamos a ver si podemos ver a Johanna y si nos muestra el cartel didáctico.
Johanna, si usted iba a exponer con cartel didáctico, creo que ya tendría que haber tenido ese cartel pegado. Ok, exponga. Pero también necesito verla a usted. Entonces no sé cómo va a ser. Sí, después voy a explicar lo que tengo. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre lo que son las características. Bueno, los elementos biogenésicos poseen lo que es una serie de características químicas que los hace indicados para lo que es formar parte de los sistemas vivos. Bueno, les voy a hablar sobre lo que son los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son capaces de formar enlaces en donde dos átomos se unen compartiendo lo que son los electrones de su capa de valencia. Al formarse este enlace, lo que son los electrones compartidos se localizan en el espacio internuclear. Son bastante fuertes y estables. Tienen condiciones que deben estar presentes en lo que son las moléculas de los organismos vivos. E igualmente, estos enlaces son extremadamente difíciles de romperse, lo que permite es establecer cierto grado de dinámica molecular. La capacidad de formar lo que son los enlaces, que son los simples, dobles y triples, se pueden formar en un número importante de moléculas con pocos que son elementos gracias a la capacidad de formar las que son los enlaces. Bueno, les hablaré sobre los tipos de enlaces. Están los que son enlaces simples, dobles y triples. Los enlaces simples están enlazados y pues comparten un par de electrones de su última capa. En lo que son enlaces dobles, aporta cada uno o dos electrones de su última energía. En lo que es el enlace triple, se forma tres pares de lo que son electrones. Cada átomo aporta tres y se presenta en lo que son las líneas paralelas. Una puede ser arriba, otra en medio y una abajo. No solo eso pueden ser, también están los elementos que son el oxígeno, lo que es el carbono, hidrógeno y nitrógeno. Como pueden observar en lo que es la imagen, está representado lo que es los enlaces covalentes y también está representado lo que son los elementos. Lo que es elemento, lo de que es hidrógeno y lo que es el carbono. Punto a este punto rojo son los espacios internucleares que hay. Después se entrelazan y comparten lo que son electrones y después se van formando. Sí, mi compañero Juan, muchas gracias. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los elementos biogenéticos. En este grupo se dividen los tres grupos que mi compañera Jennifer había mencionado, que son los primarios, secundarios y los elementos. Dentro de los primarios, siguiente diapositiva, profe, que son los elementos más abundantes que tienen los seres vivos, aparecen en grandes proporciones y la mayor parte son a base de carbono. Tenemos los secundarios, que son los elementos que se encuentran en menor proporción y se presentan de forma iónica y tienen una indispensable función que es la función de catalizar. Y también tenemos los oligoelementos que aparecen en muy baja proporción en la materia viva, pero realizan funciones biológicas concretas indispensables para la actividad vital. Dentro de los elementos primarios, siguiente diapositiva, tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Dentro del carbono tiene la función estructural que aparece en todas las moléculas orgánicas.
O sea que queremos decir que es el pilar básico de la química orgánica y forma parte de todos los seres vivos, en un elemento único en cuanto a la gran cantidad. Por ejemplo, una persona que pesa 60 kilogramos, es de 11 kilogramos en su masa, aproximadamente el 18% dentro de la masa. Al igual tenemos el hidrógeno, que es el compuesto muy importante, ya que las biomoléculas, donde incluye el agua, los ácidos base y la mayor parte de los compuestos minerales. Al igual que también se combina con otros elementos denominados hidroxurosa. Cantidad típica esencial en un adulto que igual pesa 60 kilogramos es de 6 kilogramos. Su porcentaje de abundancia dentro del cuerpo humano, el hidrógeno, es del 10%. Tenemos el oxígeno, que el oxígeno es un elemento químico más abundante dentro de los seres vivos, ya que este es quien otorga la polaridad al agua y todo tipo de moléculas orgánicas. Gracias al oxígeno es quien permite que las células puedan trabajar y realizar sus funciones. Sin el oxígeno, las células de nuestro cuerpo morirían. Por ejemplo, en una persona que pesa 60 kilogramos es de 39 kilogramos, o sea, su porcentaje dentro de la masa es del 65%. Al igual tenemos el nitrógeno, que forman parte de las biomoléculas, destaca su presencia en ácidos nucleicos y proteínas. O sea, son de los lípidos y clase de ciertas vitaminas. En los ácidos nucleicos forman parte estructural de las 5 bases nitrogenadas, que son la adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, que forman parte de los ácidos nucleicos del ADN y del ARN. Siguiente, tenemos el fósforo, que es el elemento esencial para la vida, que es un componente de las membranas celulares y de los ácidos nucleicos. Y el azufre, que es uno de los más destacados, ya que constituyen los amocidos y que se encuentran concretamente en la citeína y miotina, al igual que hace posible un amplio número de reacciones metabólicas. Siguiente. Tenemos los elementos secundarios, que se componen del calcio, sodio, potasio y cloro. Dentro del calcio es el mineral más abundante y esencial en el cuerpo humano para la vida. En el sodio es el bioelemento más necesario, ya que el cuerpo puede mantener el equilibrio de los líquidos corporales, tanto sea como dentro y fuera de las células. Al igual que el potasio, que la función normal del cuerpo depende de una estricta regulación de las concentraciones de potasio tanto como dentro y fuera de las células. Y por último tenemos el cloro, que es el bioelemento muy vital, ya que es el mantenimiento del equilibrio iónico en el medio extracelular, en la transmisión de la corriente nerviosa. Y por último tenemos los oligoelementos, que son lo que hay poca capacidad dentro del cuerpo humano, pero son los más indispensables para sobrevivir. Tenemos el hierro, el cobre, el zinc y el magnesio. Dentro del hierro tenemos que las funciones del metabolismo de por su capacidad de aceptar y ceder electrones. El cobre es un micromineral que es el elemento del cuerpo humano. Tiene un papel primordial, ya que siendo necesario para asimilar y utilizar el hierro. O sea, sin el cobre nosotros no podríamos utilizar hierro. Al igual tenemos el zinc, que es un mineral nutricional y esencial y necesario para las funciones catalíticas, estructurales y reguladoras del cuerpo. Y por último tenemos el magnesio, no es magnesio, sino que es magnesio, que juega un papel importante en una serie de procesos fisiológicos como componente de múltiples enzimas y activador de otras enzimas. Bueno, lo dejo con mi compañera Denise. Bueno, yo le voy a hablar sobre las conclusiones. El hombre es un ser que necesita de la mayoría de los elementos químicos para sobrevivir, ya sea de los que encuentren de manera simple o compuestos. Los nutren y los hacen crecer. Por eso la importancia de estudio de los elementos químicos. Eso permite que el cuerpo tenga el 100%. ¿Qué pasaría si existe deficiencia de cada uno de los elementos? Algunas de las enfermedades causan por la falta de bioelementos en nuestro cuerpo, que son cobalto, anemia, retraso del crecimiento; cobre, anemia, defectos esqueléticos y lesiones cardiovasculares; y flúor, caries,
alteraciones de la estructura, o sea, y manganeso, retraso del crecimiento. Gracias. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Primer grupo, ataque con sus preguntas. Nosotros, Ajá. o ellos tienen que a nosotros. Ustedes tienen que hacerles preguntas a ellos. Después el grupo 2 le va a hacer preguntas a los demás y después el grupo 3 a los demás. Vamos a ver. ¿Elegimos a una persona o hacemos la pregunta y que la respondan? Ay, usted haga las preguntas y yo le voy a decir quién se la va a contestar. Vamos a ver, yo primero tengo una pregunta. ¿Qué entendieron por cómo es el tema del sistema biológico de los seres humanos? Eso. Qué chistoso, hasta ahorita está haciendo las preguntas. ¿Qué es el No. sistema biológico humano? Eso es lo que les quiere decir en Kevin. Una de las características del sistema biológico. Ok. Vamos a ver. La primera pregunta la contesta Jennifer. Jennifer, ¿qué es el sistema biológico? Yo no sé, en la diapositiva decía que era una red compleja en cantidades biológicas y que estaba el sistema nervioso, endocrino, digestivo, Ajá. excretor, y solo eso. Bien, dice Gabriela que mencionen una característica del sistema biológico. Se la vamos a poner a Misty. Misty. Una característica de los sistemas biológicos puede ser la que tiene el sistema reproductor, que se divide en masculino y femenino y que está compuesto por varios sistemas del cuerpo. Excelente. Bien. Segundo grupo. ¿Tienen preguntas o no tienen preguntas? Yo tengo uno. Ok, Misty. ¿Qué entendieron que es la función que tiene el intercambio de gases? ¿Cuál es la función que tiene el intercambio de gases? Muy bien. ¿Quién le responde la pregunta a Missy? Intercambiar y limpiar los gases. No. ¿Cuál es la pregunta? Repítela, profe, por favor. ¿Cuál es la función del intercambio gaseoso? O sea, ¿qué hace el intercambio gaseoso? Pues según lo que yo entendí, como la forma donde entra el oxígeno en nuestro cuerpo y se fluye por la sangre, por todo el otro sistema. Misty. Algo así. El intercambio gaseoso, o sea, permite que el oxígeno y el torrente sanguíneo en el torrente sanguíneo no permite que se mezcle las dos y así pueda funcionar el cuerpo. O sea que el intercambio gaseoso entra el aire a los pulmones y evita que el aire entre al torrente sanguíneo. Y el dióxido de carbono del torrente sanguíneo, eso evita que entre a los pulmones. Entonces, ese es el funcionamiento del intercambio de gases. Siguiente pregunta. Vamos a ver, Daddy va a hacer la otra pregunta. Vamos. Es taquignia. ¿Qué es? Taquignia. ¿Qué es taquinia, jóvenes?
Ajá, ¿qué es taquinia? Jóvenes, qué barbaridad, no prestaron atención. Lizzy, ¿qué es taquinia? Son las frecuencias normales de la respiración, jóvenes. Él nos estandariza la frecuencia normal de la respiración. ¿Cuál es la respiración que nosotros podemos tener en un promedio? Si está estándar, si está elevada, si ha bajado nuestra respiración. Entonces la taquinia prácticamente es la frecuencia normal de la respiración. Daddy, ¿tiene otro concepto más claro que el mío? Que también se pueden aplicar, digamos, por ejemplo, en la vida cotidiana cuando uno hace ejercicio, por la ansiedad, por el estrés o por la ira. Correcto. Que puede aumentar la respiración o puede disminuir. Por ejemplo, si nos vamos ahorita nosotros y vamos a hacer una maratón y lo llevo yo a correr unos 3 kilómetros, ¿qué sucedería cuando ustedes empiezan a correr? ¿Qué sucedería con su respiración? Disminuye. ¿Los demás qué piensan? Que se vuelve más rápida la respiración. Se cansa. No, más bien se cansa, su respiración disminuye en ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque como no sabemos los tipos de respiración, que es expiración y exhalación. Entonces, ese proceso muchas veces nosotros corremos con la boca abierta y con la nariz, entonces nos cansamos más. Entonces es ahí donde acumulamos todo el aire y que decimos que nos duele algún costado de aquí. Entonces, eso es parte de que no podemos respirar al momento de ejercitarnos. Entonces, hay varias condiciones en las cuales sería bueno que ustedes, por si algún caso de la vida y puedan tener el momento de ir, sería bueno que sacaran ¿cómo se llama? Ay, los que están aquí en los bomberos que dan el curso con respecto a eso, ay, se me olvidó, jóvenes. Pero son, ¿cómo les puedo decir? Los paramédicos, no. No, Denzel, ¿qué está haciendo Denzel? Tipo, Para acá me mandó el director, profe. Qué barbaridad, Denzel. Y es que usted todo el tiempo, el nombre solo lo tiene como Denzel hace rato y no le pone el curso. ¿A qué clase? Ok, ahorita lo mando para allá. Ok, yo pensé que me iban a interrumpir con charlas. Qué barbaridad. Bien. Primeros auxilios, jóvenes. Siempre es bueno eso, primeros auxilios. Saber de los primeros auxilios y ahí les enseñan a cómo respirar, a cómo mantener el orden con la respiración, cuando uno se ejercita, cuando tienen una persona con asma, cuáles son los mecanismos de respiración con una persona con asma, con una persona ansiosa. Entonces, a partir de ese, bueno, jóvenes, sacarán que sea el curso de los primeros auxilios. Bien. Siguiente pregunta, tercer grupo. ¿Tienen preguntas? Tercer grupo. Mencionen elementos de los primarios. Algunos elementos. Elementos de los primarios. Hay un montón, Dios mío. Si no mencionan NG, qué barbaridad. Yo. Ajá. Hidrógeno, oxígeno, Fósforo y azufre. azufre. Excelente. Otra pregunta, grupo 3. ¿Qué son los polielementos? ¿Qué son los oligoelementos? Oligoelementos. Ay, ya hasta a mí se me trabó la lengua. ¿Qué son, jóvenes? Son los elementos casi más necesarios para la supervivencia. ¿Está aceptada la respuesta?
Ahí más o menos, pero son los que hay en poca cantidad dentro de los seres vivos y así como los whisky son también los más necesarios. Excelente. Entonces, chicos, por el día de hoy nos quedamos hasta aquí en la clase. Terminamos con la clase. Tienen hasta mañana para subir tareas tardes que tengan de biología y química y el sábado tienen para entregar las tareas de física. ¿Bien? Ok, chicos, entonces nos vemos. Cuídense, feliz tarde y buen provecho.